bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Durante toda esta semana hemos estado hablando acerca del propósito del pecado. La paga del pecado es muerte, el pecado estorba las bendiciones de Dios, el pecado hace un muro entre nosotros y Dios, el pecado nos esclaviza. Y el pasaje de hoy nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los versículos 22 y 23 nos enseñan una gran verdad. Nos enseñan que no hay una distinción en la manera de ser salvos. No hay una distinción nacional, no hay una distinción racial, no hay ninguna distinción. ¿Por qué? Porque todos estamos en un estado pecaminoso, porque todos somos pecadores. El versículo 22 termina diciendo, porque no hay diferencia. Y el 23 dice, por cuanto todos pecaron. No hay diferencia, hermano, entre tú y una persona a la que tal vez tú puedas considerar peor que tú. No hay diferencia entre un pagano sacrificando a sus hijos a los ídolos y entre nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y estamos destituidos, estamos fuera de la gloria de Dios. La palabra todos sirve para subrayar la universalidad del pecado. En el capítulo 3, en el versículo 9, en el versículo 12, en el versículo 19, en el versículo 20, se usa esta palabra, todos. Nadie queda fuera. Si hemos de hablar de un universalismo, hablaremos de un universalismo de pecado. El versículo es una especie de conclusión. Empieza en el 3:9 al 20 y ese argumento empieza en el capítulo 1, versículo 18, donde dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. En todo el capítulo 1 el apóstol empieza a acusar a judíos y luego acusa a los gentiles y luego acusa a todas las personas moralistas, aquellos que se creen mejores que los demás. Y en el capítulo 3 él empieza a citar muchos pasajes del Antiguo Testamento para hablar acerca de esta universalidad del pecado. Dice nuestro pasaje, por cuanto todos pecaron. Este es un término colectivo que indica que no hay ninguna excepción. Escúcheme bien, ninguna excepción a la regla universal del pecado. Cuando el apóstol Pablo usa el tiempo presente en la frase, están destituidos, están fuera, no alcanzan, indican que lo que había sido una regla en el pasado es una regla ahora y será una regla en el futuro. En cualquier tiempo las personas estamos destituidas de la gloria de Dios. La gloria de Dios se refiere a la participación de esa experiencia de tener plena comunión y plena bendición de Dios, que es el plan de Dios para el hombre. El pecado priva al hombre de gozar de la bendición de Dios. El pecado priva al hombre de gozar de la presencia de Dios para siempre. Y hay una gloria, hermanos, que ilumina a todos los salvos en este tiempo, pero en su plenitud será cuando Cristo venga por nosotros. En el día de Jesucristo. Este versículo subraya que nadie tiene nada para ofrecerle a Dios a cambio de su amor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Definitivamente el pecado ha cumplido su propósito. El propósito de traer muerte, el propósito de estorbar las bendiciones de Dios, el propósito de hacer divisiones entre Dios y nosotros, el propósito de esclavizarnos y el propósito de condenarnos. Pero la única solución para todo esto sigue siendo la misma: la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Que el Señor te bendiga.